Saludos cordiales, mi nombre es Catherine Briceño, estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Valle del Monboy, y en esta oportunidad, junto a mi compañera María Márquez y Estefanía Bendaño, voy a tratar el tema de la sociedad anónima. Como primer punto tenemos la denominación. La denominación de las sociedades anónimas está contenida en el artículo 202 del Código de Comercio, donde se señala la obligatoriedad, y subráyese obligatoriedad, de que la empresa debe girar en torno a un nombre que puede referirse a su objeto, puede ser un nombre de fantasía o puede ser el nombre de una persona, pero con la necesaria mención del término compañía anónima o compañía de responsabilidad limitada, con todas sus letras o de la forma que generalmente se abrevian. Debe ser legible y sin dificultad. El domicilio. El domicilio de las sociedades anónimas es el que está indicado en el estatuto, y en caso de omisión, el domicilio será el del asiento principal de la empresa, esto conforme al artículo 203 del Código de Comercio. Ahora bien, el domicilio es un punto muy controversial para algunos doctrinarios, pues muchos autores sostienen que el domicilio es donde funciona la administración y para otros es donde funciona la directiva. Es menester traer a colación el artículo 215 del Código de Comercio, ya que ha sido objeto de diversas críticas e interpretaciones, pues el artículo 215 del Código de Comercio indica que la empresa debe registrarse ante el juez de comercio donde la empresa tenga su establecimiento principal, lo que para muchos autores esto constituye una violación a la libertad contenida en el artículo 28 del Código Civil y en el artículo 203 del Código de Comercio. Hago señalamiento que el artículo 28 del Código Civil indica que el domicilio de las asociaciones, corporaciones, etcétera, será donde esté su dirección o donde esté la administración. El domicilio es algo de carácter público, por cuanto aquí, teniendo el domicilio, las personas pueden demandar a las personas naturales o jurídicas, y el autor Jun, interpretando el artículo 28 del Código Civil y el artículo 216, indica que la sociedad anónima debe demandarse en el lugar donde se celebraron los contratos, ya que existen domicilios múltiples, por cuanto el artículo 216 del Código de Comercio señala que existen diversos domicilios cuando hay sucursales o cuando hay agencias distintas a las principales. La duración. En el artículo 213, numeral 11 del Código de Comercio se señala que el documento constitutivo estatutario debe contener el tiempo en el que se inicia a girar la empresa y el tiempo de su expiración o culminación. Según Acedo Mendoza, la duración debe ser determinada y sin prórroga automática. Acá hago un paréntesis señalando que la prórroga automática es una estipulación contractual en la que se conviene que el plazo contractual puede prorrogarse al término en el que inicialmente fue convenido sin formalidad alguna. Según Goldsmith, la duración puede ser indefinida y se puede aplicar prórroga automática, pues esto es un problema exclusivo de los socios. Acedo Mendoza dice que la duración constituye una norma de carácter público, por cuanto el artículo 240 habla de las disoluciones de las sociedades por la expiración del término establecido. El objeto social. La teoría general de los contratos indica que el objeto debe ser lícito, posible y determinado. Es importante indicar que el artículo 240, numeral 2 del Código de Comercio indica que la imposibilidad sobrevenida es causal de disolución de la sociedad anónima. Acedo Mendoza señala que el objeto puede ser todo lo amplio que se desee, pero que debe ser determinado. La costumbre, como fuente del derecho mercantil, señala que el objeto debe ser indicado y determinado, pero que se usa la coletilla y cualquier otro objeto de libre comercio y cualquier otro negocio de libre comercio relacionado con el objeto. Algunas leyes especiales señalan que el objeto debe estar expresado, determinado, indicando como
indicando la expresión, por ejemplo, la venta al mayor de tal o menor, o el transporte de combustible, de sustancias peligrosas y tóxicas. Las formas de constitución. Existen dos formas de constitución de las sociedades anónimas. Está la simultánea y la sucesiva. La simultánea es aquella que se realiza en un solo contrato y enseguida se hacen los estatutos. Una vez hecho esto, se lleva el documento al registro, se inscribe en el registro mercantil y posteriormente se publica en los periódicos. Esto de acuerdo al artículo 213 del Código de Comercio. La forma sucesiva. Esta es una forma que constituye en que la suscripción se base en el público. Es por eso que se conoce como fundación de suscripción pública o fundación de suscripción. En esta forma de sucesiva se hace por intermedio de los promotores, quienes asumen el riesgo de todo lo que conlleva la constitución de la sociedad anónima. Además, debe cumplir con los requisitos del Código de Comercio y del artículo 20 de la Ley de Mercados de Capitales por regular la oferta pública, así como también cumplir con los requisitos de las demás leyes especiales. El documento constitutivo estatutario. El documento constitutivo estatutario, los requisitos de este documento para constituir, valga la redundancia, la empresa y registrarlo en el registro mercantil. Los requisitos están establecidos en el artículo 213 del Código de Comercio. Ahí en sus 11 numerales se habla de todos los requisitos que deben cumplirse, entre los cuales está la denominación, el domicilio, el objeto del negocio, el capital instaurado y el capital enterado en caja, etcétera, etcétera. Hago una salvedad aquí, y es que en la forma de constitución sucesiva existen dos manifestaciones de voluntad en ese documento. Una está la manifestación de voluntad de los suscriptores del prospecto y la manifestación de la voluntad de los suscriptores cuando perfeccionan el contrato. Aquí pueden observar las referencias bibliográficas usadas para esta exposición. Está Acedo Mendoza y Acedo L, 1986, la Sociedad Anónima y el Código de Comercio. Muchas gracias. Capital social. Goldsmith dice que la sociedad anónima es una sociedad de capitales, o sea, su crédito se funda en la existencia del capital social y en el mantenimiento de la integridad del mismo. En el capítulo de las notas de reactualización de Goldsmith se hablan de tres principios del capital social. A. Principios que lo regulan. Dentro de los principios que lo regulan encontramos el principio de la integridad del capital. Consiste en preservar el valor del patrimonio o una cifra equivalente. El autor Morales indica que este principio tiene preceptos para protección de los terceros. A. Suscripción total y pago mínimo de las suscripciones del capital. Artículo 213 del Código de Comercio, Ordinal 3 y artículo 249 del mismo código. Aquí está la diferencia entre capital suscrito y capital pagado. El primer artículo habla del capital real y el segundo artículo del capital social, el capital que debe existir. B. Valor real del capital. El precio de las cosas aportadas debe ser el precio corriente para el día fijado en la plaza. Artículo 266, Ordinal 1 del Código de Comercio. C. Adquisición de las propias acciones. El artículo 263 del Código de Comercio prohíbe al administrador adquirir acciones por cuenta de la empresa, a menos que éstas estén autorizadas por la Asamblea y provenga de utilidades regularmente obtenidas. D. Reducción del capital. El Código de Comercio establece una serie de requisitos para poder reducir el capital. El artículo 280 del Código de Comercio referente al quórum calificado. Artículo 221 y 19 Ordinal 9 del Código de Comercio referente a la publicación. Artículo 222 Código de Comercio, lapso de tiempo, referente a la oposición de terceros. Y E. Reparto de beneficios. La ley establece también el artículo 213 del Código de Comercio que solamente se puede
distribuir dividendos líquidos y recaudados. Otro principio que encontramos es el principio de la determinación y unidad del capital. Hume señala que el número de acciones que se emiten y su valor nominal deben corresponder al monto del capital social. Y el principio de estabilidad, el capital no puede estar variando caprichosamente. La B encontramos la formación y cambios, aumento y reducción. Aumento de capital. Es un acto fundamental, implica una modificación de los estatutos. Deben modificarse los estatutos con un quórum calificado. Artículo 280, numeral 5 del Código de Comercio. El aumento de capital puede ser de dos tipos. Nominal, según Morales, el nominal o gratuito es aquel cuyo aumento es meramente contable, que no produce un cambio efectivo en el patrimonio y señala los siguientes casos. A. Capitalización de reserva, que hay autores como Hume que consideran que las reservas legales no son capitalizables. B. Revalorización monetaria y activos, se ha utilizado en los últimos años, sobre todo por el índice inflacionario, pero no se puede depreciar para efectos fiscales. Igualmente, tampoco repartir dividendos que sean consecuencia de la revalorización, ya que podrían constituir un fraude a los acreedores, ya que no serían beneficios líquidos y recaudados. Artículo 307 del Código de Comercio. En consecuencia, la empresa que reciba más acciones por un aumento de capital de aquella donde es socio no puede repartir dividendos por esa contrapartida. C. Emisión de acciones para el pago de acreencias contra la sociedad. Es el pago de los créditos. Se aumenta el capital y la empresa paga las deudas de sus socios acreedores con la emisión de nuevas acciones. Morales dice que este es un aumento nominal. Yo no estoy muy claro en eso, señala. D. Capitalización de beneficio. En los últimos años se ha hecho una costumbre, y tal vez perniciosa, el reparto de beneficios a cuenta de las utilidades no distribuidas. Teóricamente es cierto lo que dice Morales. La fórmula de capitalización de beneficios permite a la empresa mantener los recursos financieros a su disposición, ofreciendo a las acciones la posibilidad de negociar los títulos que incorporan los dividendos. Este mecanismo se facilita aún más cuando las acciones se cotizan en bolsa. Lamento no compartir esta opinión porque en la práctica lo que está ocurriendo es que los socios están descapitalizando, y más aún cuando esa empresa no cotiza en la bolsa y lo único ofertante sería el socio mayoritario. Igualmente hemos visto en la bolsa nuestra que el valor nominal de las acciones se ha mantenido muy por debajo del valor real y han sido las últimas, la OPA, las que han aumentado el valor de las acciones. Efectivo. Se produce el aumento en efectivo según Morales en los siguientes casos. A. En la emisión de nuevas acciones en dinero en efectivo o en especie. B. Aumento del valor nominal de las acciones a ser pagada por los accionistas. Y C. La emisión de las acciones privilegiadas. Ahora, continuando con el otro punto, la acción. A. Diversos significados. El capital social es uno solo, no puede ser dividido en ningún sentido. Morales dice que, sin embargo, dividir el capital social en acciones es la fórmula común abstracta para determinar la participación de cada accionista en el capital social. Y Barbosa analiza el concepto bajo 3 puntos de vista. La acción es una parte del capital social. La acción es el derecho que tiene cada accionista en la compañía. Y la acción es un título, o sea, un documento. En consecuencia, debe reunir los requisitos establecidos en la ley. Barbosa indica que la acción es un conjunto unitario de derechos y obligaciones de igual valor e indivisible con respecto a la compañía. La acción, por todas estas razones, señala Barbosa, que debe ser considerada como título de crédito de participación. B. Derechos que confieren a los accionistas. C. Prueba y transmisión de las acciones. Artículo 296 del Código de Comercio. La propiedad de las acciones nominativas se prueba con su inscripción en los libros de la compañía.
y la cesión de ella se hace por declaración en los mismos libros, firmada por el cedente y por el cesionario o por sus apoderados. En caso de muerte del accionista y no formulándose oposición, bastará para obtener la declaración del cambio de propiedad en el libro respectivo y en los títulos de las acciones. La presentación de estos títulos de la partida de difunción y, si la compañía lo exige, un justificativo declarado bastante por el Tribunal de Primera Instancia en lo civil para comprobar la cualidad de heredero. La prenda de acciones, la jurisprudencia señala que no basta, que la garantía debe ser verificada en el libro de accionistas. También debe existir el endoso de garantía en el documento. Embargo y secuestro de acciones. Que se haya emitido título. Se requiere entonces el embargo del título y se pondrá a disposición de la depositaria judicial y se dejará constancia del embargo en el libro de accionistas. B. Que no se haya emitido título. El embargo se hará mediante inserción en el libro de accionistas. Y la jurisprudencia ha dejado claro de que el nudo propietario de acciones embargadas o dadas en prenda es el representante ante la asamblea. D. Tipos, encontramos las comunes y las preferentes. Y encontramos el valor contable, mercado, rendimiento, utilidad. El valor contable de acuerdo al último balance aprobado más las utilidades no distribuidas y el fondo de reserva. Esta la encontramos en el artículo 282 del Código de Comercio. Y finalmente, con el punto 9, las obligaciones morales, indica que las acciones son títulos valores, pero admite la discusión que si se tratan de crédito o títulos de participación. El artículo 300 y siguientes del Código de Comercio regula lo concerniente a las obligaciones. Para Barbosa, el propietario de las obligaciones no forma parte del capital social, es un simple acreedor de la sociedad. Es simplemente un título valor nominativo o al portador. Las notas de reactualización de Goldsmith también nos indica que son títulos valores representados por anotaciones en cuenta, negociables no exigibles, inmediatamente indivisibles y principales. Puede también ser emitidas a la par, por debajo de la par, por encima de la par, ya que representan un préstamo y no pueden ser rescatables a la fecha de su vencimiento. Para emitir las acciones, las obligaciones tienen que cumplirse con lo establecido en el Código de Comercio, en la Ley del Mercado de Capitales, cuando se trate de empresas que rigen dicha norma. Buen día, soy Stephanie Avendaño Urbina y hoy les voy a hablar sobre los órganos sociales que conforman las sociedades mercantiles. En primer lugar, haremos mención a la Asamblea General de Accionistas, la cual, según el artículo 271 del Código de Comercio, nos establece que estas asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias. La asamblea ordinaria será la encargada de discutir, aprobar y modificar el balance, siempre tomando en cuenta los informes redactados por los comisarios. Esta asamblea también es la encargada de nombrar a los comisarios y administradores, órganos que a su vez también componen las sociedades mercantiles, pero que veremos más adelante. Por otro lado, la asamblea extraordinaria será la encargada en los casos de reducción del capital social, en los casos de cambio del objeto de la sociedad mercantil y en los casos de reforma de los estatutos en las materias que a ellas les competen. La convocatoria para esta asamblea la deberán realizar los administradores en algún periódico de la localidad con por lo menos 5 días de anticipación, indicando siempre el objeto de dicha reunión, ya que todo objeto que no sea anunciado será nulo. El lugar de la reunión debe ser indicado también en el periódico, pero este lugar no debe ser de forma obligatoria el domicilio de la sociedad. El quórum. Según el artículo 272 del Código de Comercio, es necesaria y obligatoria la existencia de los accionistas en las asambleas. Existen dos tipos de quórum. En primer lugar tenemos el quórum de presencia, el cual para las asambleas ordinarias es necesaria la asistencia de la mitad del capital social, mientras que para las asambleas extraordinarias es necesaria la asistencia de las terceras cuartas partes del capital social. En el segundo caso, que es el quórum de votación,
Es necesaria para las asambleas ordinarias la votación a favor o en contra de la mayoría de los presentes y en las asambleas extraordinarias la votación a favor o en contra de la mitad de todo el capital social. En el caso de las decisiones que se dicten de esta asamblea es de obligatorio cumplimiento para todos los socios. Estas deliberaciones podrán ser ininterrumpidas y continuadas. Las actas. Es de obligatorio cumplimiento en las asambleas levantar un acta, en la cual se deberá dejar constancia de los nombres de los concurrentes, las acciones que representan y así como las decisiones o medidas acordadas. Además, estas actas deben inscribirse en el libro de actos de las asambleas. Al segundo órgano al que vamos a hacer mención es a la administración, la cual, según el artículo 242 del Código de Comercio, estará a cargo de uno o más administradores temporales, revocables, socios o no socios. Estos, además, serán nombrados en la asamblea de socios, como ya lo dije anteriormente. Ellos, además, deben poseer capacidad para contratar. Poseerán derechos de remuneración e indemnización. En cuanto a sus obligaciones y responsabilidades, tenemos que ellos serán los encargados de depositar el número de acciones establecidas en los estatutos, deberán levantar un informe semestral que deben poner a disposición de los comisarios, deben informar a los socios sobre cualquier reducción en el capital social, deben llevar los libros de contabilidad y además deben abstenerse en las deliberaciones en las cuales tengan conflictos e intereses. Al tercer órgano que haremos mención será a los controles secretarios, al cual estará a cargo del comisario. Este es el órgano de control interno de la sociedad, encargado de inspeccionar y vigilar todas las operaciones de la sociedad. Este comisario no podrá ser uno solo, se requiere que sean varios para que desempeñen sus funciones por un año y su remuneración será fijada en las asambleas de socios. Los comisarios deberán estar pendientes del balance e emitir sus informes. Deben asistir a las asambleas y desempeñar todas aquellas funciones que le otorgue la ley o los estatutos. El balance es un cuadro contable que, resumiendo los saldos de diferentes cuentas de la hacienda, debe expresar la situación financiera de la sociedad. Su finalidad es determinar el monto de las utilidades y reservas para conocer la situación patrimonial de la compañía y determinar el monto de impuestos a pagar en cada ejercicio. Existen dos clases de balance. Tenemos el balance de cierre, que es aquel que se realiza cuando cierra el ejercicio económico, y el balance de comprobación, que es el que se realiza en cualquier momento para saber la situación financiera para ese instante. La reserva legal es un apartado que se hace de las utilidades por disposición de la ley para respaldar cualquier pérdida que pueda sufrir la sociedad. La cuota debe alcanzar el 10% del capital social y debe separarse por lo menos del 5% de las utilidades anuales hasta alcanzar el monto anterior. Sin embargo, los estatutos podrán establecer otros montos u otros apartados de reserva. Gracias.